Gran parte de la gente utiliza los ordenadores para tareas simples y nada más. Con esto no quiero decir que esas tareas no tengan valor, simplemente que estamos acostumbrados a que nos vendan un ordenador súper potente con Windows incluido, el cual pagamos para un uso doméstico y que debemos tirar el ordenador antiguo porque está viejo y no vale para nada. Aunque igual no sea así, gastando por gastar cuando no le damos un uso extenso y muchas veces podemos reutilizar ese ordenador o buscar una alternativa mejor que comprar un ordenador potente. Demos un vistazo a los usos que se podrían dar, con qué ordenadores nos podríamos contentar o formas podríamos suplir. Uso simple: ofimática, vídeos, llamadas, internet en general, es decir, un uso muy simple de un ordenador que normalmente daríamos a un móvil, pero queremos tener igual para ver mails y demás un ordenador porque nos es más cómodo. El uso normal, es decir, pues ofimática, estar haciendo algún programa, algún juego simple, ese tipo de cosas que requieren algo ya de esfuerzo para el ordenador. Uso especializado, ya programas especializados como puede ser programas para programación, edición 3D, modelado, ese tipo de cosas. Uso simple. Realmente para este uso doméstico de una persona que no juega, nos quieren hacer creer que necesitamos un gran ordenador, pero miremos más de cerca las posibilidades. Primero, podemos no comprar un ordenador. Sí, suena un poco raro porque hablamos de utilizar un ordenador, pero si tienes un móvil y solo vas a ver vídeos, hacer videollamadas, es decir, un uso simple, como estábamos comentando, puedes simplemente coger un cable HDMI a USB-C, que es el enchufe de la mayoría de los móviles de hoy en día, y enchufarlo directamente a una pantalla. Luego, si lo que necesitas es, en vez de verlo más grande, utilizar un teclado y un ratón, pues puedes poner un hub USB conectado al móvil y ahí conectar una pantalla, un teclado, un ratón, y tendríamos el móvil para utilizarlo como si fuese un ordenador. Además, ahora mismo está un modo escritorio que está probándose por parte de Google, que se puede probar en las opciones de desarrollador y se puede forzar a ponerlo cada vez que se enchufe, y tendríamos un escritorio, es decir, un ordenador que es un Android, Linux, vaya, en este caso, y podríamos hacer mucho uso de él, no para uso igual muy intenso, porque hay ciertas cosas que tendríamos igual incompatibilidades porque es nuevo y tal, pero podríamos darle mucho uso. Las ventajas de esto, que podemos llevarnos donde queramos y enchufarlo a cualquier pantalla donde queramos, y si viajamos ya es la hostia, con perdón, porque podríamos llevarnos simplemente un pequeño hub y un tecladito y un ratón inalámbricos o no inalámbricos, bueno, por comodidad, y podríamos tener un portátil móvil, pero por mucho menos espacio. Además, es una opción muy económica porque la mayoría de la gente ya dispone de un móvil, y la opción de comprarse un hub, aunque es dinero, no deja de ser mucho más barato que comprarse un ordenador. Como podéis ver en las imágenes, esto sería más o menos los costes que tendría en algunas tiendas comunes, como puede ser en España, MediaMarkt, Fnac u otros. Desventajas: sigue siendo un móvil. Las cosas que puedes usar son limitadas a un Android. Es decir, puedes usar las aplicaciones del móvil, que eso está muy bien. Puedes usar ciertas aplicaciones, puedes usar la web y mirar el mail, todo eso, pero no puedes usar aplicaciones ya más específicas porque todavía no está preparado para ello, sin toquetear un poco más. Realmente se podría con una terminal y tal, pero bueno, habría que ver hasta qué punto deja hacerlo. La otra desventaja, que para el uso normal, es decir, el punto número 2 en este caso, podríamos comprar un ordenador simple, compacto, como por ejemplo ordenadores que venden, que los habréis visto en algunos sitios cuando habéis ido al médico o habéis ido a algún sitio que los tenían, igual en alguna empresa. Pero aparte de esos ordenadores compactos que son relativamente caros, existen otras alternativas, que son unas placas pequeñitas que están pensadas para utilizar ordenadores de forma simple. La cosa es que puedes comprar, por ejemplo, esto que os estoy mostrando, que es Raspberry Pi, que hay otras marcas, pero bueno, tenemos, por ejemplo, aquí un modelo en el que es un teclado, como estáis viendo, y este teclado lleva dentro ya directamente un ordenador. Hay de una potencia mediana baja, que es
más para un uso normal simple, pero la verdad es que está bastante bien teniendo en cuenta que no deja de ser un ordenador en una plaquita que nos viene preparado directamente y además podemos comprarlo en pack por unos 150 euros en España, más o menos, unos ciento y pico dólares como estamos viendo en la web oficial, pero bueno, luego en los revendedores de cada país tiene un precio, como podemos ver, y esas placas, la parte buena, la ventaja es que tienes un ordenador por 150 euros o menos. Puedes llevarlo donde quieras debido a que es más portátil incluso que un portátil, valga la redundancia. La parte mala es que estos ordenadores suelen necesitar un poco más de saber hacer, digamos, porque no llevan Windows. No es complicadísimo. Si le vas a dar un uso simple o un uso normal, no es complicado, la verdad. Es más, incluso para algunos usos especializados, como es la programación o hacerlo de servidor o alguna cosa específica muy concreta, podría incluso valer. Pero la cosa es que tendrías que saber un poco, bueno, no saber, sino molestarte un poco en aprender un poco o acostumbrarte un poco al escritorio de Pi, de la Raspberry, que es un Linux, una distribución, al igual que Linux Mint es una distribución bastante sencillita para andar en ella. En caso de comprarla por separado, en caso que no sea un pack, tendrás que mirar bien porque necesitarás desde la plaquita, pues luego el enchufe, luego la tarjeta que utilizan en vez de un disco duro. Normalmente lo que utilizan estas plaquitas es una tarjeta SD que podemos simplemente ponerla, pero suele andar sobre los 32 gigas o por ahí. Bueno, hay de más, ¿no? Y hay de menos, pero teniendo en cuenta para usos así simples y normales no nos hace falta mucho más, la verdad. Si queremos luego guardar y utilizar muchísimo espacio, pues ya tendríamos que irnos a comprar un disco extraíble, que tampoco hay mucho problema, pero sería un dinero aparte para usos específicos, ¿no? Porque al final si guardas muchos archivos y todo eso, pues lo necesitarías. Luego tenemos la tercera opción. La tercera opción es comprar un ordenador como tal. Es decir, aquí ya sería para cualquier uso, realmente, tanto simple, normal como especializado, pero realmente rentar nos rentaría igual más para un servicio normal o especializado. En mi caso, yo no gastaría 400 o 300 euros, que es lo que piden por un ordenador simple, lo más simple posible, en la mayoría de las tiendas de a pie, como puede ser aquí en España, por un ejemplo de MediaMarkt, ¿no? Que sería lo típico que iríamos allá a la tienda a cogerlo. Luego, si vamos a algo más potente, por ejemplo, al uso especializado, ya podemos ir a coger directamente un ordenador mucho más potente, ¿vale? Si hacemos modelado 3D, hacemos programación a un nivel más, yo que sé, que utilices Android Studio y tengas que emular varias cosas y algo, no sé, algo y tengas que montar máquinas virtuales para hacer más cosas y tengas que complicarte más la vida, no sé, ese tipo de cosas. Fotografía, edición, que tengas que renderizar vídeos. Hay ciertas cosas que requieren más, pero lo importante aquí no es que requieran más. Lo importante aquí es que requieren ciertas capacidades para poder funcionar correctamente a los diferentes entornos que le queremos dar. ¿Con esto qué quiero decir? Que si yo voy a programar, igual me interesa más tener más RAM, mientras que no me interesará mucho seguramente que tenga una gráfica. Es más, podría simplemente no tenerla y utilizar el procesador como con una gráfica integrada, que es muy común hoy en día y utilizan gráficas muy fuertes para lo que es comparado con lo que venía antaño. Pueden incluso correr algunos juegos y varios juegos a niveles bastante decentes, la verdad. Pero por otra parte, si lo que queremos hacer es modelado 3D. En ese caso, cuando rendericemos los modelados, ese tipo de cosas, pues vamos a tirar de gráfica. Va a tirar de un montón de la gráfica para hacer esos renderizados visuales y vas a tener que comprarte una gráfica muy buena. Si es que bueno, muy buena o decente al menos. ¿Qué pasa con esto? Que si no tienes ni idea de todo ello y simplemente te compras un ordenador así potente, tendrás un montón de cosas, pero seguramente no utilices pues lo que necesitas. No le sacas el provecho que debes o que deberías sacarle a ese precio. Es decir, ¿para qué vamos a estar pagando X cosa o Y cosa cuando no vamos a usarlo? Lo que es mejor es poner, pues como hemos dicho antes, las partes que nos benefician para esos usos. Para ello, pues tendremos que investigar un poco el sector, como hemos dicho, que necesitaría más
o de qué tira más, de qué componente tira más, si vamos a necesitar más espacio para guardar archivos, más RAM, más gráfica. Y luego podríamos tirarnos horas mirando y mirando y mirando para ver cómo hacernos un ordenador. Y es como se hacía antes, realmente. Pero hoy en día hay páginas que son de compras que nos permiten hacer ordenadores paso a paso con su propio constructor de ordenadores y nos van diciendo, vale, pues yo miro esta placa que es compatible con tal procesador y te va diciendo pues si es compatible, si no, si luego se puede montar todo correctamente, y en ese caso tendríamos un ordenador que hemos diseñado o construido nosotros, que nos saldrá seguramente mucho más asequible y mucho mejor de relación a lo que vamos a usar de precio comparado con los hechos que son muy estándar muchas veces para intentar llevar a cumplir todo lo que hace la gente, y tendríamos por ende un ordenador que nos cubre nuestro propósito. ¿Qué pasa con eso? Que normalmente deberíamos montarlos también, pero hay servicios también que, aparte, normalmente los servicios que ofrecen esa revisión de ese constructor también te suelen permitir, si los compras allí, el hecho de que te lo monten ellos por un precio. Pero ya te digo que te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, esta que estamos viendo es un constructor de una página española de compras que es bastante conocido, pero bueno, seguramente existan otros porque no creo que hayan inventado la rueda, y que hoy en día es relativamente simple y tenemos internet a nuestra mano para encontrar lo que necesitamos. La cosa es, con esto, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que con esto ya hemos llenado todos los apartados de necesidad de cada uno. Es más, me sorprendería, decidme en los comentarios si no, pero me sorprendería que muchos conocieseis la parte de modo escritorio de Android y que os permite tener un ordenador simple y llanamente con vuestro propio móvil, porque realmente gastamos mucho en los móviles y luego muchas veces nos queremos comprar un ordenador cuando ya tenemos uno en la mano. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque lo llamamos móvil muchas veces, pero como hemos visto en las plaquitas pequeñas, no deja de ser un ordenador pero en pequeñito. Por eso podremos ver ese tipo de utilidades que son muy útiles porque son muy baratas a mi parecer, y podríamos tener un ordenador funcional por muy poco dinero. Pero bueno, comentadme a ver si os parece útil, si compraríais un ordenador o algo así, o simplemente utilizaríais el móvil o una plaquita pequeña y os animaríais a aprender de Android, de Linux, os animaríais a aprender un poco la distribución de Raspberry Pi o instalaros un Linux Mint. Claro, todo esto hablaremos más sobre cómo utilizar Linux en otros vídeos. Recordad que en este caso estamos hablando para usos que no tengan que ver con juegos. Es decir, luego ya, si quisiéramos juegos ya pues más alto nivel, pues necesitaríamos claramente una tarjeta gráfica o necesitaríamos más cosas. Pero también pensad, o sea, me río porque tiene gracia, porque decimos sobre los juegos, las gráficas, no sé qué, pero podemos en el modo escritorio de Android, podemos jugar a los juegos de Android. En vez de tener típico que estás instalándose un emulador en el ordenador y leches, tenemos simplemente ahí un ordenador que lo podemos conectar, podemos jugar a los juegos que queramos de Android, que tenemos muchas posibilidades también en Android, recordad. Y bueno, con esto me despido, un saludo y que os vaya muy bien la vida.